Hola de nuevo a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí, listos y preparados para desentrañar este drama que nos ha tenido a todos al borde del asiento. Como saben, mi misión es traerles contenido que los enganche, que los divierta y sobre todo, que los haga sentir parte de esta gran comunidad. Y les aseguro que lo que tenemos hoy supera cualquier expectativa. Prepárense porque el vídeo de hoy es una montaña rusa de emociones, una historia de rivalidad, superación y por supuesto, mucho sabor. Hoy nos sumergiremos de lleno en el desafío. Sí, con mayúsculas. El desafío entre Demet y Can. ¿Les suena familiar? Debería. Porque estamos hablando de dos pesos pesados, dos personalidades que chocan, dos mundos que, bueno, digamos que tienen perspectivas bastante diferentes de la vida. Y ahora, después de semanas de tensión acumulada, han decidido resolver sus diferencias, en un enfrentamiento épico. Pero no piensen en espadas ni duelos al amanecer. No, señores. Estamos en el siglo XXI y la batalla se libra de una manera mucho más creativa. Más, nuestro estilo. Digamos que involucra ingredientes frescos, recetas innovadoras, una pizca de estrategia y por supuesto, una buena dosis de competitividad. Sana. Eso lo juzgarán ustedes. Antes de entrar en detalle sobre este duelo culinario, les pido un pequeño favor. Si disfrutan del contenido que les traigo, si se ríen conmigo, si les interesa saber qué va a pasar entre Demet y Can, suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para recibir todas las notificaciones, porque durante toda la semana vamos a estar subiendo contenido exclusivo sobre este desafío. Suscríbanse ahora mismo. Y si ya lo hicieron, muchísimas gracias por su apoyo. Realmente significa el mundo para mí. Ahora sí, agarren sus palomitas y prepárense, porque la cosa se pone seria. Como ya les conté, Demet y Can no son precisamente almas gemelas. Tienen opiniones opuestas sobre casi todo. Desde cuál es la mejor pizzería del barrio hasta la forma correcta de tender la cama, sí, incluso eso. Y esas pequeñas diferencias, esas chispas, se fueron acumulando, hasta convertirse en una explosión de sabor y rivalidad. ¿Pero cómo llegamos a este punto? Buena pregunta. Retrocedamos unas semanas, a una cena informal con amigos. La conversación, como suele suceder, derivó en Redoble de tambores, el mejor programa de cocina de la televisión. Demet, una fanática empedernida de MasterChef Internacional, defendía con uñas y dientes que era el programa culinario más innovador y emocionante jamás creado. Can, por otro lado, es un devoto seguidor de Chef Stable y argumentaba que su enfoque artístico, su narrativa profunda y la forma en que exploran la gastronomía lo convierten en una experiencia mucho más enriquecedora. Al principio, la discusión era amigable, un simple intercambio de opiniones. Pero como suele suceder con estos temas, la cosa se fue calentando. Ambos defendían sus posturas con pasión, aportando argumentos, algunos más convincentes que otros y citando ejemplos concretos de sus programas favoritos. La tensión en el ambiente era palpable, se podía cortar con un cuchillo de chef. Y fue entonces en un momento de acaloramiento cuando Demet, con el fuego en los ojos, lanzó el desafío: si estás tan seguro de que Chef Stable es mejor, Can, te desafío a un duelo de cocina. Un silencio sepulcral invadió la sala. Todos miraron a Can, esperando su reacción. Can, sorprendido pero visiblemente intrigado, sonrió y aceptó el desafío. Acepto tu desafío, Demet. Pero no será un simple duelo de cocina. Será el duelo de cocina. Y el perdedor lavará los platos durante un mes. Y así, damas y caballeros, fue como comenzó esta épica batalla. A partir de ese momento, la planificación del desafío se convirtió en una prioridad absoluta para ambos. Decidieron que no sería una simple competición casera. Querían hacerlo a lo grande con reglas claras, un jurado imparcial y, por supuesto, un premio digno de la ocasión. Un mes de platos sucios era, sin duda, un incentivo poderoso. Durante las siguientes semanas, Demet y Can se dedicaron a prepararse a conciencia. Demet, con su estilo metódico y organizado, se sumergió en libros de cocina, investigó las técnicas culinarias más avanzadas, experimentó con nuevas recetas y perfeccionó sus habilidades en la presentación de platos. Se convirtió en una verdadera científica de la cocina, midiendo cada ingrediente, controlando cada temperatura y analizando cada textura.
Khan, por su parte, optó por un enfoque más creativo e intuitivo. Se inspiró en los ingredientes de temporada, visitó mercados locales en busca de productos frescos y orgánicos, investigó las tradiciones culinarias de diferentes culturas y se dejó llevar por su pasión por la gastronomía. Se convirtió en un artista de la cocina, pintando con sabores, esculpiendo con texturas y creando obras maestras efímeras. El día del desafío final te llegó. La expectación era máxima. Amigos, familiares e incluso algunos vecinos curiosos se reunieron en el jardín de Demet para presenciar el histórico enfrentamiento. El ambiente estaba cargado de nerviosismo y emoción, como si se tratara de una final de la Champions League. El jurado, compuesto por 3 reconocidos chefs locales, tomó asiento en la mesa principal, ataviados con sus impecables chaquetas blancas y sus rostros serios e inquisitivos. Demet y Khan se situaron en sus respectivas estaciones de cocina, equipadas con todo lo necesario para llevar a cabo su obra maestra culinaria. Cada estación era un reflejo de su personalidad, la de Demet ordenada y precisa, la de Khan caótica y creativa. Las reglas del desafío eran sencillas, cada participante tendría 2 horas para preparar un plato principal y un postre que representaran su estilo de cocina. El jurado evaluaría la originalidad, el sabor, la presentación y la técnica de cada plato. El participante con la puntuación más alta sería declarado ganador y se libraría de la temida tarea de lavar los platos durante un mes. Y que comience el duelo. Demet, con una precisión milimétrica, comenzó a elaborar un plato principal deconstruido, combinando ingredientes clásicos con técnicas modernas de vanguardia. Quería sorprender al jurado con una explosión de sabores y texturas, una experiencia culinaria que desafiara las expectativas. Khan, por su parte, se embarcó en la creación de un plato principal inspirado en la cocina mediterránea, utilizando ingredientes frescos y de temporada, como tomates maduros, hierbas aromáticas, aceite de oliva virgen extra y pescado fresco del día. Quería transportar al jurado a las costas del Mediterráneo, a través de un plato lleno de sabor, color y aroma. La tensión era palpable. Los cuchillos volaban, las sartenes chispeaban y el aroma de las especias inundaba el aire. Demet y Khan trabajaban concentrados, sin prestar atención a las miradas curiosas del público. El tiempo parecía detenerse mientras ambos chefs se entregaban por completo a su arte. A medida que el tiempo avanzaba, la presión aumentaba. Demet, perfeccionista hasta la médula, no estaba del todo satisfecha con su plato principal y decidió hacer algunos ajustes de última hora, arriesgándose a cometer errores que podrían costarle la victoria. Khan, por su parte, tuvo un pequeño percance con el postre. El soufflé que había planeado no subía como debía y tuvo que improvisar una solución rápida, confiando en su creatividad y su intuición. Finalmente las 2 horas llegaron a su fin. Demet y Khan presentaron sus platos al jurado, visiblemente agotados pero orgullosos de su trabajo. Ambos habían dado lo mejor de sí mismos y estaban ansiosos por conocer el veredicto. El jurado, con un aire de solemnidad, probó cada plato con atención, tomando notas y debatiendo en voz baja. La decisión no sería fácil. Ambos participantes habían demostrado un talento excepcional y habían creado platos verdaderamente deliciosos, cada uno con su propio estilo y personalidad. Después de una larga deliberación, el jurado anunció su veredicto. Tras una exhaustiva evaluación, hemos llegado a la conclusión de que, el ganador del desafío es. Pausa dramática, el suspenso aumenta al máximo. Demet. El público estalló en aplausos y vítores. Demet, emocionada hasta las lágrimas, abrazó a Khan y agradeció al jurado por su imparcialidad. Khan, aunque decepcionado por la derrota, felicitó a Demet por su victoria y reconoció su talento culinario, demostrando un gran espíritu deportivo. Después de todo, lo importante era la sana competencia. ¿Qué platos prepararon Demet y Khan? ¿Qué secretos culinarios revelaron? ¿Qué opinó el jurado de cada plato? ¿Qué pasó con el soufflé de Khan? Todo eso y mucho más, lo podrán ver en el próximo vídeo. No se lo pierdan, porque les aseguro que les va a encantar y que van a aprender un montón de cosas sobre cocina y sobre la importancia de la amistad y la rivalidad sana. Pero antes de despedirme, quiero recapitular brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos sido testigos del inicio de una rivalidad épica entre Demet y Khan, 2 personalidades con visiones diferentes que han decidido zanjar sus diferencias a través de un desafío culinario.
Hemos visto cómo ambos se prepararon a conciencia para el enfrentamiento, poniendo a prueba sus habilidades y su creatividad. Y hemos sido testigos del emocionante desenlace del duelo con la victoria de Demet. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Si les ha entretenido, si les ha informado, si les ha dejado con ganas de más, no olviden dejar un comentario abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus sugerencias y sus preguntas. ¿Qué les pareció el desafío? ¿Qué plato les gustaría haber probado? ¿Qué piensan que debería ser el próximo desafío entre Demet y Can? Dejen sus comentarios abajo. Y ahora al momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y recuerden, la próxima semana tendrán acceso exclusivo al vídeo del duelo. Los espero a todos. Muchísimas gracias por su apoyo y hasta la próxima. No se olviden de lavar los platos. Es broma, Demet.